El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Montaño Delgado. Yo soy corresponsal del periódico El Universal en el Estado de México y les doy la bienvenida a su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, que transmite cada semana el Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenidos. Vamos a estar aquí en los próximos 30 minutos abordando temas de interés público que tienen que ver obviamente con los procesos electorales y las elecciones en el Estado de México. Me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro César Severiano González Martínez. Él es representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de México. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, Tere. Muy buena tarde y muy buena tarde a todos los que siguen esta transmisión. Pues muchas gracias. Me gustaría recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México y nuestras vías de contacto a través del internet. Estamos en la página www.iem.org.mx y nuestros teléfonos abiertos 01800 712 4336. ¿Qué les parece si iniciamos para aprovechar el tiempo al máximo? Y bueno, el tema que nos están proponiendo y que yo estoy totalmente de acuerdo y con mucho gusto lo haremos es cómo se está preparando el partido Movimiento Ciudadano para el proceso electoral 2016-2017. Quizás no estaría de más recordar que entraremos próximamente en septiembre, arranca el proceso electoral en el Estado de México, tenemos nuevas reformas a nivel estatal, tendremos nuevas reglas, nuevas oportunidades, tenemos esta figura de las candidaturas comunes y bueno, hay un escenario muy interesante. ¿Qué pudiera comentarnos, maestro? ¿Cómo se están preparando ustedes? Claro que sí, Tere. La preparación invariablemente que es algo muy importante, sin embargo, la preparación muchas veces puede ser en acciones que se están realizando o en algunas omisiones que se están realizando. ¿Por qué comento esto? Debemos de partir del hecho de que al día de hoy ya no podemos hablar de partidos políticos. El hablar de partidos políticos en su momento fue el nombre de la nomenclatura que se le dio debido a que pues cada una de esas fuerzas políticas representaba a una parte de lo que es la sociedad. Así es. La dinámica social al día de hoy nos conlleva a que tengamos que manejarnos como una oferta, si bien es cierto que es política, realmente lo que somos fuerzas políticas. Y por eso es que Movimiento Ciudadano no se conforma ya como un partido, aunque reúne ciertas características, sino que es un movimiento realmente social, donde se puede agrupar esa ciudadanía que muchas veces no tiene la opción de poder aspirar o acceder a un cargo de elección popular precisamente porque no pertenece a un partido político, ya que el pertenecer a un partido político muchas veces lo obliga para poder ser candidato a tener ciertos años de militancia, a estar a lo mejor al corriente en pago de cuotas que les son exigidas. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, pues bueno, Movimiento Ciudadano, en base a lo que son sus estatutos, de hecho tiene reservada cuando menos el 50% de las candidaturas para la ciudadanía externa, para candidatos externos. Obviamente que esto beneficia a la ciudadanía, independientemente de que ya existen al día de hoy lo que son las candidaturas ciudadanas. Pues bueno, a los candidatos ciudadanos se les exige una serie de requisitos que realmente son muy pocos los que los pueden alcanzar a cumplir. Por eso la opción que se tiene es esta oferta política que es Movimiento Ciudadano. Entonces eso creo que de inicio ya está abonando y preparándose precisamente para este proceso electoral que tendremos para elegir nuevo gobernador en el Estado de México, que inicia a partir de la primera semana del mes de septiembre de este año 2016. Entonces, ese es en primer término la forma en que Movimiento Ciudadano ha iniciado a realizar esas acciones para poder lograr que la ciudadanía pueda acceder a cargos de elección popular. Ahora, la parte que Movimiento Ciudadano no hace.
Desafortunadamente, al día de hoy ya está muy desgastada la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya nada más escuchan partidos políticos mal llamados, como al día de hoy, como lo estaba yo manifestando al inicio de esta charla, porque eso de partido, de que me toca mi parte, pues bueno, se manejó en muchos sistemas, incluso con esa influencia anglosajona que tenemos en México, pues viene desde los piratas, ¿no? Que se repartían su parte, siempre pedían su parte y obviamente que era algo de un botín mal habido. Claro. Por eso la ciudadanía es que tiene esa percepción al hablar de partidos. Por eso al día de hoy el manejarnos como unas ofertas políticas, creo que a la ciudadanía le da otra concepción. El hablar de partidos políticos también a la ciudadanía se le viene a la idea, se le viene a la mente esa idea de que va a empezar a escuchar descalificaciones en contra de algún partido, descalificaciones en contra de algún candidato. Esas son omisiones del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano precisamente no realiza descalificaciones. ¿Por qué? Porque realmente lo que la gente quiere y necesita escuchar, pues son las ofertas, la forma en que va a ayudar o ese candidato o esa fuerza política para el bienestar y el desarrollo de toda la ciudadanía. Y bueno, si queremos centrarnos en nuestro ámbito, pues en los mexiquenses específicamente. Entonces, esa es una de las partes de las omisiones que tiene Movimiento Ciudadano y es una forma, obviamente, de estarnos preparando para este gran proceso electoral que se avecina para elegir gobernador en el Estado de México. Eso significa que este 50% de espacios que ustedes dejan abiertos para la ciudadanía, significa que vamos a tener sorpresas importantes por parte del Movimiento Ciudadano. Esa es una. Y la otra es cómo van a buscar quienes enarbolen estos espacios y cómo andan sus tiempos, cuando empiezan ustedes, digamos, a fortalecer esta estructura, que también es diferente. Estaba yo viendo que ustedes están organizados de una manera distinta que un partido tradicional, ¿no? Si nos platica un poco de esa estructura, y la otra es cómo van a buscar llenar esos espacios. Claro que sí. Movimiento Ciudadano, desde hace 4 años, a nivel nacional, en los procesos electorales que se han llevado a lo largo y ancho del país, ha participado solo. Eso obviamente, ¿qué te permite? Bueno, pues te permite demostrar la fuerza real que tiene Movimiento Ciudadano. Anteriormente, muchas fuerzas políticas, antes de la reforma, pues bueno, podían hacer unas coaliciones que les permitían llevar a cabo esa transferencia ilegal de votos, con la cual algunos partidos tenían esa opción de poder subsistir debido a esos convenios y esa transferencia de votos. Ahora, con este nuevo esquema en el cual los logotipos se manejan por separado, eso ya permite ver la fuerza real de las diferentes fuerzas políticas. Incluso ustedes podrán recordar que uno de los partidos que tradicionalmente acostumbraba a coaligarse y obtener un beneficio en esa transferencia de votos, pues estuvo peleando y tambaleándose en tribunales porque era casi inminente la pérdida de ese registro como partido político nacional que tenían. Así es. Obviamente que estoy hablando del Partido del Trabajo. El Partido Verde Ecologista de México también se ha podido ver la realidad de cuál es su fuerza. ¿Cuál es ese grueso de la ciudadanía que realmente confía en ese partido? Entonces, son ejercicios muy sanos que se dan, pero digo, Movimiento Ciudadano esta práctica la trae desde hace 4 años, entonces Movimiento Ciudadano no tiene ningún problema en que con esta reforma, pues bueno, tiendan a desaparecer aquellas fuerzas políticas que en su momento se estuvieron colgando o se estuvieron beneficiando única y exclusivamente de esa transferencia ilegal de votos. Ahora, respecto al 50%, nuestros estatutos dicen que cuando menos será el 50% de las candidaturas para la ciudadanía. Entonces no hay ninguna exigencia de que se encuentren afiliados a Movimiento Ciudadano. Obviamente que sí tendrán que cumplir con algunos requisitos de la convocatoria, pero finalmente, ¿qué es lo que busca el Movimiento Ciudadano? Pues no que la gente que esté afiliada sea beneficiada con una candidatura, sino realmente poder hacer un ejercicio democrático en donde a la ciudadanía se le pueda ofertar los mejores hombres o las mejores mujeres con las mejores propuestas y que ellos obviamente que sean candidatos de Movimiento Ciudadano y bueno, que
salgan a buscar ese voto de la ciudadanía. ¿Van a realizar algún tipo de encuestas, sondeos para ubicar a estas personas que sean representativas de distintos sectores? Lo que nos permite este ejercicio democrático en Movimiento Ciudadano, se emite la convocatoria. En esa convocatoria se establecen las bases, en las cuales una es el que tienen todos, si cumplen los requisitos, derecho a registrarse. Después pasamos, como todas las expresiones políticas, por un periodo de precampaña para que esos precandidatos puedan buscar el tener votos al interior de Movimiento Ciudadano para lograr ser candidatos, y bueno, en base a eso es como se da esa elección de los candidatos que postula Movimiento Ciudadano. Si tenemos candidatos que en su momento se encuentren en igualdad de circunstancias, si es que hablamos de la preferencia ciudadana, pues obviamente que ahí sí tenemos que entrar a unas encuestas para ver realmente quién está mejor posicionado y quién sería esa mejor oferta para que la ciudadanía tenga esa opción. Rápidamente, si nos comenta cómo andan en los tiempos, ¿cuándo podrían iniciar? ¿Cuándo tienen ustedes que iniciar este proceso? Este proceso, primero necesitamos esperar que inicie el proceso electoral de manera formal. Quiero comentarte que el proceso electoral en el Estado de México inicia de manera formal en la primera semana del mes de septiembre. Sin embargo, en el Instituto Electoral del Estado de México, al día de hoy estamos ya inmersos en ese proceso para designar a los vocales distritales, que tendrán que ser los que nos auxilien en este proceso electoral que se avecina. Y una vez que inicie el proceso electoral formal, las fuerzas políticas ya estaremos en posibilidad de poder emitir convocatorias para nuestros procedimientos internos, porque recordemos que necesitamos también conocer la convocatoria que realice la legislatura para saber sobre qué reglas son como las que vamos a estar compitiendo. Entonces, aquellas fuerzas políticas que al día de hoy ya se han adelantado, pues lo hacen con una simple finalidad de poder tener un posicionamiento adelantado, que al igual que la transferencia de votos, es una cuestión ilegal. Por ahí ya se menciona que a principios del próximo año, finales de ya los partidos tendrían que tener más o menos una definición, ¿no?, de los procedimientos. De los procedimientos, y consideramos que efectivamente, como va a ser una elección en un estado tan importante como es el Estado de México, y de ahí vamos a entrar en la misma dinámica a la elección del 2018, que ya la tenemos también a la vuelta de la esquina. Obviamente que yo creo que desde el mes de diciembre ya estos procedimientos ya estarán casi al 100%, y también yo creo que ya podremos vislumbrar los candidatos o los probables candidatos que tengan que emanar de cada expresión política. Muy bien, maestro, me parece que tenemos que irnos a un corte brevísimo. Estamos en el programa del Instituto Electoral, Detrás de tu voto hay buenas noticias. Regresamos. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México protege, apoya y promueve la lactancia materna, así como las prácticas óptimas en la alimentación de los lactantes. Para ello, cuenta con un lactario perfectamente equipado para que opere exclusivamente como una área que sea utilizada por las madres que laboran o asisten al mismo y se encuentren lactando. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria del 19º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, con lo que abre un espacio que ofrece la oportunidad para registrar trabajos bajo una amplia temática en 3 categorías: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político, en los que pueden proponer o dejar registro de la forma en la que se desarrollan los procesos políticos electorales en la entidad. La convocatoria se puede consultar, descargar e imprimir desde la página de internet del instituto www.iem.org.mx.
El Instituto Electoral del Estado de México continúa con el procedimiento de selección de los aspirantes a cursar la 8ª promoción de la maestría en Derecho Electoral y la 6ª promoción de la maestría en Administración Electoral, de acuerdo con los plazos establecidos en las bases de las convocatorias. En esta ocasión, llevó a cabo las entrevistas a los interesados por parte del Comité de Admisión para posteriormente efectuar la valoración curricular. Este procedimiento, denominado formación en el posgrado, se aplica bajo estándares enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad Internacional ISO 9001-2008. El Instituto Electoral del Estado de México desplegó un operativo institucional debidamente coordinado, en el que participaron 99 servidores públicos electorales para aplicar, en tiempo y forma, el examen de conocimientos electorales a los aspirantes a ocupar un cargo de vocal distrital. Esto mediante un cuidadoso procedimiento aplicado bajo la norma internacional 9001-2008 y de conformidad con lo establecido en los procedimientos para la designación de vocales de las juntas distritales del proceso electoral 2016-2017. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México protege, apoya y promueve la lactancia materna, así como las prácticas óptimas en la alimentación de los lactantes. Para ello, cuenta con un lactario perfectamente equipado para que opere exclusivamente como una área que sea utilizada por las madres que laboran o asisten al mismo y se encuentren lactando. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en su programa Detrás de tu voto. Hay buenas noticias del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos con el maestro César Severiano González Martínez, representante del partido Movimiento Ciudadano. No debí decir partido, ¿verdad, maestro? De Movimiento Ciudadano. Bueno, estamos de regreso. Tenemos aquí una charla muy interesante relacionada con el proceso electoral 2016-2017 que culminará el año próximo con la renovación del Poder Ejecutivo del Estado de México. Tendremos nuevo gobernador. Pues hablábamos un poco cómo se está preparando el partido, Movimiento Ciudadano, y preguntarle qué posibilidades hay. Quizás sea un poco adelantado hacer esta pregunta, pero seguramente ya lo están ahí vislumbrando, lo deben de tener por ahí considerando o no. Una alianza, una coalición, una candidatura común para este proceso tan importante. Claro que sí, Tere. Como te comentaba hace rato, Movimiento Ciudadano desde hace 4 años en todos los procesos electorales del país ha participado solo. No se ha realizado ninguna coalición, ninguna alianza, ninguna candidatura común que al día de hoy ya se permiten. Esto porque al día de hoy nuestra dirigencia nacional, que es la que estatutariamente es la que puede en determinado momento autorizar alguna coalición, no nos ha dado ninguna instrucción en ese sentido. Por la dinámica que se viene manejando, pues bueno, al día de hoy pudiera decirte que no vamos a ir en coalición. Sin embargo, si existiera por ahí algún acuerdo de la dirigencia nacional, pues obviamente que se tendría que acatar, pero esto tendría que ser invariablemente de acuerdo a los escenarios que se estén dando en el Estado de México. Estamos viendo que invariablemente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, pues bueno, van a ir en una coalición que incluso han fraguado a nivel nacional, que es lo que se vislumbra. Morena, dudo mucho que vaya a ir en alguna coalición, ya que volvemos a lo mismo y de lo que te digo que es nocivo para la ciudadanía. Por ahí ya se dice Morena que no puede hacer coaliciones en virtud de que es el único partido en la República Mexicana, porque los demás son puras mafias, ¿no? Ni siquiera conocen
en su concepto cuál es lo que define una mafia, pero bueno, ellos lo utilizan como una bandera y estandarte. Eso nos obliga a pensar que pretenden ir solos en esta elección en el Estado de México. Y con Movimiento Ciudadano, te digo, hasta que no tengamos alguna directriz de mi dirigencia nacional, entonces sí podremos ya estar hablando de algún tipo de coalición o candidatura común, si fuese el caso, pero ahorita no me aventuraría a hacer un comentario de forma irresponsable. Claro, ok. Bueno, y el otro punto también es que nos hiciera una especie de panorama, ¿cómo ven ustedes los retos que enfrentan los partidos en general, movimientos como los de ustedes, frente al proceso electoral? Es complejo el panorama, se habla mucho de que esta elección será importante porque va a ser un antecedente de lo que podría ocurrir en el 2018. ¿Cómo ven ustedes el panorama y cuáles son las expectativas, ¿no? Claro que sí, sabemos que siempre el Estado de México se ha caracterizado por ser un espacio en donde se prevé más o menos el escenario que se va a tener en la elección presidencial y en las elecciones federales, dado el peso electoral que tenemos y también debido a la cercanía que tenemos con la elección para la renovación del titular del Ejecutivo Federal. Entonces, eso es lo que nos da esa connotación al Estado de México. El panorama que tenemos actualmente pues no es muy benévolo, y esto debido a que las diferentes expresiones políticas se encargan a cada rato de empezar a enrarecer el clima político que priva en el Estado de México. Y esto te lo puedo desmenuzar fácilmente. Ahorita ya diferentes fuerzas políticas, incluso diferentes políticos destacados de esas fuerzas políticas, pues bueno, ya empezaron a realizar pronunciamientos, ¿no? Respecto a que van a hacer una gira, a que sí están interesados en la candidatura. Otros más ya empiezan a posicionarse en contravención incluso a lo que marca nuestra Constitución Federal. Ya por ahí ya salieron ahora muy doctos en la materia electoral algunos diputados a decir que el hecho de alzar la mano y querer decir que tienen aspiraciones a ser candidatos, eso no violenta la ley. Nos queda más que claro que eso está enrareciendo el clima aquí en el Estado de México y eso es lo que empieza a cansar a la ciudadanía. La estamos desgastando antes de. Nosotros tenemos que empezar a realizar este tipo de acciones a partir de la primera semana del mes de septiembre, que es como formalmente se declara el proceso electoral. Así es. Si nosotros lo empezamos a realizar antes, ¿qué pasa? Pues únicamente enrarecemos el clima y se empiezan a enturbiar las aguas antes de que empecemos formalmente con ese proceso electoral 2016-2017. Entonces, la ciudadanía en todo momento está siendo bombardeada. ¿Por qué? Pues por mensajes de las diferentes fuerzas políticas. Ahora en los noticieros, pues bueno, obviamente que se les da cabida a esos pronunciamientos que realizan estos actores políticos a las mismas fuerzas políticas respecto de los posibles candidatos o de aquellos que pretenden ser candidatos o tienen intención, y eso creo que no es sano. Porque si nosotros tenemos un Estado de Derecho con reglas específicas y con tiempos específicos, lo más sensato es que nosotros esperemos a que se cumplan esos plazos para entonces sí poder empezar a realizar ese tipo de manifestaciones. Los plazos que se manejan en la normatividad o en la norma general, obviamente que no fueron ocurrencia de alguien. Esto se desencadenó debido a un estudio muy minucioso que se hizo y obviamente que de ahí se establecieron los tiempos para los procesos electorales y por eso también ahí se dividen las actividades que tenemos que hacer las diferentes fuerzas políticas dentro de esos plazos. Pero aquellos que sienten que por mucho madrugar amanece más temprano, pues bueno, ya desde el mes de mayo han empezado a manifestarse y han empezado a correr antes de tiempo. Uno de los temas importantes en cada proceso electoral es obviamente la oferta que traen los partidos o los movimientos y que llevarán para buscar el voto ciudadano. En el caso de Movimiento Ciudadano, ¿ya están trabajando o qué podemos esperar? ¿Qué va a ser diferente en esta oferta que ustedes van a plasmar en algún momento a través de su plataforma? Bueno, Movimiento Ciudadano ha demostrado
que con voluntad se pueden hacer las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros al día de hoy con mucho orgullo podemos expresar que el gobierno que se ha llevado en el estado de Jalisco, específicamente ahorita en la capital, que con nuestro presidente municipal Alfaro lo está haciendo muy bien. Obviamente que él ya habíamos tenido otros municipios ahí en el estado de Jalisco. Se han sometido nuestros alcaldes a la revocación de mandato, que creo que eso es muy importante, ya que a la mitad de su periodo hacen esa consulta a la ciudadana para saber si realmente lo están haciendo bien, y si no, pues bueno, poderse excusar y poder dejar el puesto y darle cabida a alguien que lo haga mejor. Otra de las bondades y que han demostrado se ha demostrado en los municipios en donde ha gobernado y gobierna Movimiento Ciudadano es el presupuesto participativo. ¿Esto a qué se refiere? Que las personas al momento de que van y hacen el pago de sus contribuciones, se les pregunta a través de una computadora, se les da la opción de 4 o 5 servicios que faltan en su comunidad o que son necesarios en su comunidad, y ellos deciden y van votando por cuál servicio es el que se necesita o que es más urgente de resolver, y es como se va canalizando toda esa captación de recursos que realiza el municipio o en su defecto el Estado. Entonces creo que eso es una oferta innegable. Se ha demostrado a la ciudadanía que eso es lo que funciona y es lo que la ciudadanía espera. Esa es una de las muchas ofertas que Movimiento Ciudadano tiene. Pero hay una acción que realmente ha preocupado muchos años, y es en la que está puntualizando mucho Movimiento Ciudadano. ¿Por qué siempre tenemos que llegar a esa ciudadanía que participa? Realmente lo que tenemos que hacer es llegar y penetrar en esa ciudadanía que no participa y a la que se le denomina abstencionismo. Así es. ¿Por qué? Porque realmente no podemos hablar de que tenemos unos gobiernos que se eligieron democráticamente cuando muchas veces los que lo eligen son un 25-30%, pero del 50% de la población, o muchas veces del 40 o 35%. Entonces es una cuestión grave. Aquí lo ideal para Movimiento Ciudadano y lo que se pretende es poder llegar a que la ciudadanía en el 100% acuda a las urnas a ejercer su voto, y entonces sí poder hablar de que se están haciendo las cosas y que tan se están haciendo bien que la ciudadanía se ha interesado en participar en esta vida democrática del país. Muy bien, maestro, y quizás ya, digamos, como para cerrar un poco nuestro tema, sí. Sabemos que las mujeres y los jóvenes son dos segmentos muy importantes dentro de los padrones electorales y a nivel general de la población. ¿Cómo va a llegar Movimiento Ciudadano a estos sectores tan importantes que en determinado momento pueden decidir, obviamente, una elección? ¿Cómo seducir ese voto, ¿no? Bueno, por principio de cuentas te puedo decir que Movimiento Ciudadano también, de acuerdo a sus estatutos, tenemos muy claro lo que es el movimiento de jóvenes, que precisamente se encarga de penetrar en ese sector de la sociedad, y también tenemos el movimiento de mujeres, que se encarga de esa otra parte. Tienen actividades muy específicas precisamente para no cautivar. Creo que al día de hoy no podemos cautivar a la ciudadanía, porque se cautiva a lo mejor a la ciudadanía cuando finalmente la pretendes engañar. ¿Qué necesitamos hoy de la ciudadanía? Hacer esa concientización, que realmente la ciudadanía, te decía en la intervención pasada, necesitamos llegar a esa ciudadanía que no vota y lograr que vote el 100%, y que no vote precisamente por Movimiento Ciudadano, sino que en una forma consciente y en un voto razonado vote por las mejores propuestas y por los mejores candidatos. Es a lo que pretendemos nosotros llegar invariablemente. Muchas fuerzas políticas estuvieron preocupándose por las mujeres. ¿Por qué? Porque tú sabes que se puso muy en boga y sigue muy en boga la paridad de género, la cuestión de la equidad de género. Pero Movimiento Ciudadano en sus estatutos ha tenido siempre muy clara esa participación de la mujer y esa participación del sector de los jóvenes. ¿Por qué? Porque finalmente son ciudadanos
finalmente muchas veces por ser jóvenes nadie les da esa opción de poder demostrar que pueden ser unas excelentes personas si es que se les permite llegar a un cargo de elección popular, y también a las mujeres nunca se les abre ese espacio. Por eso es la importancia de que Movimiento Ciudadano tenga reservado el 50% de sus candidaturas para los ciudadanos, y también algo que no te había comentado, también por estatutos, el 50% de las candidaturas tienen que reflejarse en un género. Entonces, en ese sentido, Movimiento Ciudadano también inició con el 30%, y en el plazo de 4 años teníamos que llegar a ese 50% de candidaturas de hombres y 50% de candidaturas de mujeres. Y al día de hoy se cumple. Muy bien, solamente ya, para finalizar, ¿cómo andan en el Estado de México? Es decir, sabemos que tienen, por ejemplo, 3 diputados en la legislatura. ¿En qué municipios o qué sectores Movimiento Ciudadano ha logrado o está logrando consolidarse? Bueno, puedo comentarte que Movimiento Ciudadano al día de hoy había repetido gobierno en el municipio de Tonanitla. Sí, en Tonanitla, ahí siempre repetimos en 2 ocasiones. Al día de hoy no lo tenemos lo que es Tepoztlán. Tepoztlán, un municipio importante y muy emblemático para el Estado de México. Nuestros 3 diputados y 57 regidores a lo largo y ancho del Estado de México. ¿Y su expectativa de crecimiento? Obviamente que el crecimiento que va a tener Movimiento Ciudadano es muy importante. No me gustaría a mí en este momento manejar cifras, que sabemos que la misma dinámica social las va a hacer variar. Lo que sí te puedo comentar que en esta elección, por ser preparatoria para la elección federal, pues obviamente que se va a incrementar el número de la votación, van a ser mayor el número de ciudadanos que salgan a votar, y eso obviamente que en cuestiones numéricas te hace más participativo y obviamente con más definición. Pues yo le agradezco muchísimo el tiempo. No sé si nos daría oportunidad algo con lo que usted quiera cerrar. Claro que sí. Comentar. Pues obviamente que hacer una invitación a todas las fuerzas políticas para que respetemos los tiempos que nos establece la norma, y ser muy enfático con toda la ciudadanía, que realmente si quieren que México trascienda y que cambie el rumbo del país, porque estamos invariablemente ante la presencia de un Estado fallido, que salgan a votar, que razonen su voto y que ejerzan esa prerrogativa ciudadana que realmente no está en la Constitución única y exclusivamente para que existan los partidos políticos. Realmente tiene un fondo muy importante, que es el poder tener una construcción de nación como la aspiramos y a la que debemos tener acceso todos los ciudadanos. Maestro César Severiano González Martínez, representante de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias, por acompañarnos. Yo también quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de México la invitación que me hizo para conducir este programa, y pues sin más, muchísimas gracias. Hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.